Queridos amigos, Shabbat Shalom desde Jerusalén. Parshat Tazria comienza con las palabras: y dijo Dios a Moshe, háblales a los hijos de Israel diciendo, una mujer que dé a luz un varón. La Torá nos habla del nacimiento. De hecho, siempre se hace mención respecto al hombre en función de su nacimiento, de su comienzo, del principio mismo de la creación. Nuestros sabios se remontan aún al tiempo en el cual el bebé estaba en el vientre materno. Darash Rabbi Simlai, dice Rabbi Simlai en el Talmud, en el Tratado de Nidá, Lema hablado me bimeei imo. ¿A qué se parece la criatura cuando está en las entrañas de su madre? Esto cuestiona el Talmud, refiriéndose al nacimiento de una nueva criatura aquí sobre la faz de la tierra. Y dice, le pincas, se parece a una libreta de apuntes. Y no hay días de mayor bienestar, dice el Talmud. No hay días de mayor bienestar y de gozo como aquellos días durante los 9 meses de la gestación, en el cual realmente el bebé goza. Y se le enseña, dicen nuestros sabios, durante esos 9 meses, se le enseña toda la Torá. Y el bebé aprende todas las sabias palabras de las sagradas escrituras. Y cuando está por salir, sucede algo impresionante. Cuando el bebé está por salir a la vida, al mundo, a la existencia que le habrá de deparar una nueva etapa, pues en ese momento viene un ángel y le da un golpe en los labios. Dicen los sabios que por eso tenemos esta marca aquí en nuestros labios. ¿Y qué sucede? Algo impresionante. 9 meses estuvo estudiando, pero ese golpe sobre sus labios le habrá de hacer olvidar todo aquello que aprendió y estudió a lo largo de su tiempo de gestación. Y no solamente eso, sino que antes de salir a la luz de la vida, en ese momento viene el ángel y también lo juramenta y le dice, Eye tzadik ve'al ti'eh rasha. Habrás de ser un hombre justo y no un malvado. Cuando nazca, la libreta se abrirá y cada día habrá de escribir en ella su historia. En el libro de la vida, allí escribimos día a día nuestra historia personal. ¿Qué se escribirá en esta nueva libreta que habrá de llegar al mundo? ¿Cuál será su contenido? ¿Qué tipo de hojas habrá de llenar? Quizás de alegría, quizás de tristeza. Cada ser humano tiene una vela encendida. Y así dice el Talmud. Ner dolek me'al lerosho. Hay una vela encendida por encima de la cabeza de ese bebé. ¿Qué significa una vela? De hecho, nos quieren decir nuestros sabios que de él depende que la vela se transforme en antorcha que ilumine sus senderos existenciales, o que se apague y la vida se transforme y se torne en penumbra, en sombras
y oscuridad. La vela es el símbolo de la esperanza, de las expectativas. El bebé en las entrañas de su madre es todo expectativa, es expresión de optimismo, de esperanza, de fe en un futuro promisorio. Y se formuló una pregunta en el Beit HaMidrash, en la casa de estudios. Si el ángel de todas maneras habrá de golpear suavemente los labios del bebé, y de esta manera provocar el olvido de todo lo estudiado, de todo lo aprendido, pues, ¿qué sentido tiene el estudio? ¿Para qué durante 9 meses estuvo el ángel departiendo sobre los temas fundamentales de la vida de Israel y de los conocimientos sagrados que Dios transmitió a través de Israel a toda la humanidad? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene ese aprendizaje? Hay una respuesta, queridos amigos, y un cuento. Una respuesta dice que es trascendente lo que se aprende en el vientre materno, pero es aún más relevante aquello que se aprende por el propio esfuerzo y no a través de algún ángel que nos inyecta el conocimiento. Esta es una de las respuestas. Y hay también un relato que quiero compartir con ustedes. Sucedió con un príncipe en la casa del rey, que salieron al bosque y de pronto el jovencito se perdió en la maraña de los árboles. Allí se perdió y ya no lo encontraron. Y no tuvo otra opción este joven príncipe que sumarse a los salvajes del bosque. Y allí en el bosque, en esa selva tan terrible, pues poco a poco perdió el carácter humano y se transformó en un salvaje, como otro más de los que habitaban allá en esa selva. De alguna manera comenzó a hablar como un salvaje, a comportarse como un salvaje, y olvidó el lenguaje de los hombres y de la civilización. Cuando las caravanas de viajeros pasaban por la selva, por ese inmenso bosque de árboles, pues entonces los salvajes se escapaban y se escondían en todo recoveco que podían encontrar en el lugar. También el príncipe hacía lo mismo. Ya era un salvaje más entre todos aquellos que allí estaban. Pero un día la caravana del rey entró en la selva y pasó por ese inmenso bosque, y muchas eran las voces y todos las escuchaban, pero había allí una voz especial. Se escuchaba el tronar de la voz del rey que daba sus indicaciones, y de pronto este niño, ya transformado en un joven robusto, escucha una voz que le resulta familiar. Escucha que hay algo que lo atrae. Obviamente, era la voz de su padre, que de pronto a ella se vio este joven príncipe alguna vez y ahora salvaje en la selva, y se vio atraído por esa voz familiar. Llegó a la caravana del rey y de pronto, oh sorpresa, la misma cara del rey estaba en esa criatura que aparentaba ser un salvaje. Prontamente se dieron cuenta que no se trataba de ni más ni menos que del hijo perdido del rey.
¿Qué lo atrajo al rey? La familiaridad de la voz. Ese sentir que había algo que le es a uno propio, y eso encantó y cautivó a este joven que había perdido todo carácter de civilización y lo retornó nuevamente a su familia. Así sucede con la Torá. En el vientre materno, el bebé escucha las palabras sagradas, la palabra de Dios a Moisés y al pueblo de Israel. Y es verdad, llega el momento, al finalizar los 9 meses de la gestación, que el golpe hace olvidar, el golpe en los labios hace olvidar lo aprendido. Pero eso queda insertado dentro del subconsciente de la criatura. Y cuando vuelva a escuchar palabras de Torá, sentirá la familiaridad. Nuevamente sentirá que se trata de algo propio, de algo que le pertenece a él, a su familia, de una herencia genética que es parte inseparable e indivisible de él, que tan solo necesita recuperarla. Oh Dios, que tengamos nosotros la fuerza y la capacidad, que nuestros niños, que nuestros bebés puedan llegar realmente a familiarizarse nuevamente con la palabra de Dios, con la palabra de la Torá, y a reencontrarse con Dios, con el pueblo de Israel, con su Torá, con su enseñanza y con su mensaje a la humanidad. Shabbat Shalom.